Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Bueno, el miércoles, un día después de que Canal 13 publicara un reportaje con este error que provoca cobros excesivos en las cuentas de la luz de todos los chilenos. Perdona, ¿y que dijo el ministro García recién? Sí. Que el gobierno casi entero se enteró casi por Tele 13. Se enteró por la prensa, literal. Bueno, claro, y hay mucha controversia respecto a la versión del ministro y la versión de la Comisión Nacional de Energía de cuándo se reconoce esta equivocación. Bueno, lo que hizo Pardoe fue dar explicaciones desde el inicio. Un día después, pese a la tormenta, decidió mantener su agenda y participar del Summit Transformación Energética 2025, una visión de futuro sostenible. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Oye, sí, todavía sigue la pauta, va a estar. 8:30 estaba citado. Y estaba, exactamente. Era en el Mercurio. Sí. Y desde allí siguió dando explicaciones técnicas sin probablemente dimensionar el vendaval político que se avecinaba. En la interna decía que estaba tranquilo, que había hecho lo correcto, había transparentado el problema, un problema que se arrastraba desde el 2017, lo que en su visión lo exculpaba de responsabilidades. Pero claro, mientras tanto, y como dice Iván, incluso desde el gobierno, muchos ponían en duda esa versión, porque según lo que él mismo ha reconocido, sabía del error, al menos desde hacía 2 semanas, y nunca lo compartió con nadie. Entonces como que desde el gobierno dicen, tampoco se pudieron preparar como para haber visto distintos escenarios, recabar cierta información. Tener la respuesta clara, precisa. De qué iba a pasar. El presidente Boric, sin embargo, lo blindó. Hablaron todos los días desde que estalló el caso, porque son muy cercanos con Pardoe. Te diría que es de los últimos elementos que quedan en el gobierno que comparten una cercanía tan grande. Pero ninguno, según lo que he podido reportear, midió el tamaño del problema. Ni el ministro ni el propio mandatario entendieron. Al comienzo, les diría yo, lo que pasa es que tampoco duró tanto rato, desde que estalló el caso hasta la salida, claro. ¿La hizo corta el gobierno? Digamos. Sí, la hizo corta, te diría yo, que el presidente, que a quien se le ha criticado muchas veces de mantener a personas en el cargo que pudiesen haber salido antes. Ha pasado durante esta administración. Un año de uno de los casos, digamos. Exactamente. Y que no se trataba solo de una equivocación entonces, sino de un golpe político brutal. Un episodio que reavivaba la crítica que más duele al gobierno. Esa de que el Estado no hace bien la pega. Pardoe, en todo caso, lo dijo desde el principio, hay que ser justo, que su permanencia dependía de la voluntad del presidente y que si tenía que salir, era parte del negocio. Creyó, eso sí, que la acusación constitucional, y eso me llama mucho la atención, siempre pensó que no iba a prosperar. Le daba margen entonces para concentrarse en encontrar esta fórmula para devolver lo que habían cobrado de más, o al menos acordarlo con la generadora. Quiero ser súper concreta en el tema de las expectativas, porque aquí no es que se le va a pasar un sobre a la gente y se le va a compensar o indemnizar. No te va a llegar un cheque, digamos. No te va a llegar un cheque. Para que salgamos al tiro de esa duda. De esa duda, sí. Sí, lo que va a ocurrir es que probablemente en la cuenta de enero del próximo año, del 2026, no va a haber un reajuste al alza, que era lo que debía pasar. Claro, o sea, lo que nos iban a cobrar de más lo van a descontar. O sea, el precio de la energía que se va a fijar, que se está fijando ahora a contar del 1 de enero, por los primeros 6 meses del próximo año, iba a costar 100, va a costar 97. Ponte tú. Ya. O sea, nos van en promedio. Miren, solamente por decirle, la consultora de Rodrigo Castillo, que es un experto en el tema energético, vislumbró que la diferencia, por ejemplo, en Santiago, ya va a ser de 400 pesos. Al mes. Claro, eso en Santiago. En Coquimbo, donde el efecto es mucho mayor,
va a ser algo así como 7.000 pesos. ¿Por qué es mayor? Porque es bien enredado, pero porque las distintas zonas del país se abastecen de energía y la distribuyen la energía con empresas distintas. Y claro, y se va compensando también de lado a lado según la cantidad de energía. Exacto. Oye, pero entre 400 pesos y 7.000 pesos hay harta diferencia. Hay harta diferencia, sí. Ya. Sí. También te puedes ir a vivir a Coquimbo. Si quieres. Sí, es una posibilidad. Bueno, y el tema de la acusación constitucional, en el fondo, de por qué el ministro Pardoe, el exministro Pardoe, percibió que no se iba a levantar, es que, bueno, al parecer tenía la palabra de varios parlamentarios, algunos de la UDI, algunos de RN, y a él le parecían como tranquilizadoras las palabras del senador Rodrigo Galilea, que ayer temprano ponía en duda el libelo. Y por eso, si ustedes ven a Pardoe en sus intervenciones hasta ayer, siempre mantuvo la calma. Como que no pensaba caer, pienso yo. A mí me dicen que sí, que no lo pensaba. Y que llegó a la Moneda, a la reunión muy tranquilo. con el presidente. Igual como que a él no me lo confiado. imagino nervioso nunca. No, Sí, es bastante tranquilo, pero que estaba particularmente tranquilo. por los antecedentes que manejaba. Eso es lo que me Y dijeron. llegó muy tranquilo a la Moneda y parece pero yo no hablé con él, así que no sé. Bueno, parece que llegó muy tranquilo a la Moneda y salió por la puerta trasera. O sea, hubo una discusión muy áspera en la Moneda. Así parece. Bueno, todo esto ocurrió, esta tranquilidad que hablamos, hasta que el presidente Boric volvió a Chile. Fue entonces cuando se supone que comprendió la dimensión de este incendio. El error tarifario no solo tensionaba el sistema eléctrico, sino que le daba munición a José Antonio Kast, que venía machacando con la idea de los operadores políticos y la ineficiencia de los funcionarios públicos, algo que calzaba con lo que había sucedido en la Comisión Nacional de Energía a cargo de establecer los precios. Y por eso Boric reaccionó con fuerza y, a diferencia de otras ocasiones, también operó con mucha rapidez. No solo le pidió la renuncia a Pardoe, sino también a Marco Mancilla, el secretario general de la CNE, que un día antes lo habíamos entrevistado aquí en Conexión. Lo escuché. Lo escuchaste, como quien minimizó el error. Aseguró que la comisión funcionaba con mucha sofisticación y dijo además que era una buena noticia para los chilenos porque los precios no iban a subir en 2026. Entonces, y que la buena noticia era que se había descubierto el error, claro, que venía del 2017. Sí, mira, todas las personas, el chat colaborativo funcionó con mucha rapidez en la tarde. Y había harta impresión de la entrevista. De la entrevista de Conexión del miércoles. De la poca autocrítica por parte de la comisión. Porque además uno dice, pasaron 8 años para que algún miembro ahí de la comisión nos dijera, algo se hizo mal. Parece que... No quiero molestar, pero este cálculo... Claro. Y lo que me dicen más encima es que esto no partió de la comisión, pese a que Mancilla me dijo que sí. Yo le pregunté varias veces, a mí me dicen que no. Acá dijo que había partido en la comisión, pero a mí me dijeron que no. No, o sea, yo ya tengo el trazado, ¿sí? Y no partió en la comisión, partió en la Superintendencia de Energía y Combustibles. Ellos levantaron el punto de que había un tema muy complejo con las tasas de interés de los saldos. Yeah. Y a partir de eso... Yeah. O sea, también ahí se pudo haber levantado antes esa advertencia. Esa advertencia de la Superintendencia además vino en mayo de este año. Entonces el tema es bien complejo. El ministro García no quiso meterse en el asunto de cuándo había sabido la Comisión Nacional de Energía. Hay mucha duda respecto de cuándo supo la Comisión Nacional de Energía. A mí me dicen que la alerta ya se empieza a presionar ya en mayo pasado, y me dicen que al ministro Pardoe se lo dijeron en agosto, pero el ministro Pardoe dice que se lo dijeron hace 2 semanas atrás. Entonces hay muchas versiones al respecto. García dice que se enteraron por la prensa el martes en la noche con Tele 13. O sea, que probablemente Pardoe no les abrió este conflicto que se venía. Pero hay una discrepancia. Ahora, no hay tanta buena noticia en esta noticia, no al menos por ahora, porque nadie sabe si las empresas además, ojo, se van a allanar a devolver o a compensar o a no subir las cuentas por estos cerca de 115 millones de dólares. De hecho, el diario financiero dice que podría haber acciones legales porque ellos tenían una expectativa de ingresos para el futuro. Ahora, por otra parte, sería bien impresentable. Si las generadoras, las empresas no se dieron cuenta. Esa también es una pregunta abierta. Si yo soy accionista de esa empresa, digo, disculpe,
¿quién está a cargo de controlar lo que nos pagan? Porque si no se dieron cuenta de que nos estaban pagando de más, cuando nos paguen de menos se van a dar cuenta. Yo creo que los si no se dieron cuenta, están haciendo mal la Los pega. gerentes tienen que estar dando hartas explicaciones, porque además, como digo, han pasado 8 años. Ahora, el efecto más importante se generó después del descongelamiento de las tarifas, por lo tanto es ahora. Que es la tarifa que empieza a regir el 1 de julio del 2024, el decreto tarifario del segundo semestre. Claro, en realidad ahí no es el son efecto más 8 importante. años, claro. Y ahí esta Comisión Nacional de Energía, porque todo el mundo dice Mancilla empezó en el 2022, bueno, con Mancilla a la cabeza, esta Comisión Nacional de Energía no se dio cuenta. ¿Y las generadoras no se dieron cuenta? Preguntas abiertas que quedan en el ambiente, el ministro García dijo poco probable. Mira, los expertos en energía, he hablado con varios durante estos días, te dicen que es muy improbable o se está haciendo muy mal la pega de que nadie se haya dado cuenta en las generadoras y también en la comisión. De energía y de otros servicios regulados que tienen el mismo sistema. Claro. Tampoco, y echémosle otro ingrediente a la sopa, se sabe cómo van a reaccionar los consumidores. Porque el gobierno sí reconoce que aquí hay un flanco abierto, porque cualquiera podría recurrir en contra de las empresas primero. Se podría judicializar. O contra el propio Estado. Entonces, lo que quiero decir es que este caso, que en términos económicos al final puede ser que esté por bajo las expectativas de los ciudadanos que, como les digo, pueden estar esperando un sobre, sí genera mucho ruido, desconfianza. Y bueno, ya hay una auditoría muy profunda en la Comisión Nacional de Energía, que se supone nosotros tenemos cierta tranquilidad y certeza de que los organismos técnicos sí funcionan en Chile. Entonces, esto obviamente abre cierta incertidumbre y mucha pregunta que creo que todavía falta por despejar. Vaya. Wow. Vaya asunto. Y todavía queda, por supuesto, esta materia que el ministro García decía está en manos del Banco Central, que es evaluar cuánto fue el impacto inflacionario. Aparentemente es marginal, pero hay algunos que se preguntan, sin ese impacto, marginal o no, ¿hubiera sido distinta la actitud del Banco Central respecto a la tasa de interés? Pero por supuesto que sí. Es una pregunta legítima. Y es además una buena manera de graficar el impacto que tienen las múltiples esquirlas que tiene el error. Pero por supuesto que sí. Y de hecho, bueno, ya va a ser tema, imagínense que un error en un organismo técnico ya va a ser tema en la reunión de política monetaria probablemente del Banco Central. Claro, de todas maneras. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl